Buenas tardes para todos, les agradezco por estar aquí. ¿Qué quiero? Quiero comentarles un proyecto que he venido desarrollando en nuestro municipio. ¿De qué trata? Diseño y restauración de los muebles, y mi eslogan es mejor si es posible. ¿Qué pretendo? Coger los muebles que por una u otra causa estén dañados en nuestros hogares, donde me den la posibilidad de prestar el servicio y reorganizarlos, rediseñarlos, pintarles, tal vez cambiarles el tipo o el uso que se le esté dando a ese tipo de muebles. Puede ser muebles de madera, muebles de metal, porque en la actualidad nuestros hogares se comprenden nuestros muebles de diferentes tipos de materiales. Entonces yo quisiera saber, ustedes cómo ven, qué viabilidad le ven a este proyecto. ¿Será que sí es posible hacerlo en nuestro municipio? Pues a mí me parece que sí, es muy viable y a la vez es una forma de colaborarle a la economía de una familia, porque todos no tenemos para llegar y coger estos muebles, sacarlos y comprarnos unos muebles nuevos. Mientras que si los refaccionamos, los remodelamos, los pintamos, entonces la inversión va a ser mínima y vamos a quedar otra vez como con unos muebles nuevos. Exactamente, eso es lo que yo quiero. Igual yo sé que nosotras como amas de casa nos gusta ver siempre las cosas innovadas, ¿cierto? Mejor, más bonitas o con otros diseños. Entonces, en sí, mi proyecto, yo digo que va más enfocado a las amas de casa. Entonces, por eso yo quisiera saber su punto de vista sobre este proyecto que tengo pensado desarrollar. Sí, porque siempre pues nosotras pensamos de pronto es en que si queremos unos muebles, o sea, nuevos, tienen que ser nuevos, y que los que ya están en la casa pues que ya tienen que ser para botarlos, ¿no? Y pues muy bueno, porque la idea también es de ayudar al medio ambiente, ¿sí? Que no tratemos de hacer tanta basura, de seguir arrojando, sino más bien de seguir de reciclar. De reciclar, ¿sí? Exactamente. En un concepto mínimo yo podría decir que es reciclar. ¿Por qué? Porque vamos a dejar o vamos a sacar lo que tenemos allá arrumado en el cuarto de San Alejo y vamos a decir, mire, con este mueble yo les puedo diseñar, les puedo reacomodar lo que se quiere. Y igualmente pues el proyecto va a tener personas especializadas, porque la idea es que se ofrezca un buen servicio. ¿Qué me dice la señora Patricia? ¿Sí está de acuerdo? Sí, el proyecto me parece muy bueno, porque vamos a dejar de contaminar el planeta, vamos a reutilizar, a renovar los muebles que de pronto ya están acabados y desgastados para darles otro nuevo diseño. Exactamente. Que lo podemos combinar con la madera, con el metal, y darle unas nuevas formas. Exactamente, por eso mi eslogan es mejor si es posible. ¿Por qué? Como dice ella, a un mueble de madera le podemos implementar otro tipo de materiales, no necesariamente tiene que ser todo de madera, entonces vamos a colocarle cosas innovadoras. De pronto se utilizan láminas, metal. Hay muchos materiales que se pueden utilizar, entonces eso es lo que yo quería comentarles, el nuevo proyecto que se tiene pensado dar la viabilidad en nuestro municipio. Pues muy bueno, porque de todos modos pues también está pensando en nosotros las amas de casa, ¿sí? Para una mejor de la economía o eso del hogar. Claro, sí, mi proyecto más que todo, pues me disculpa el señor, yo lo enfoqué en las amas de casa. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la mayoría de amas de casa, si son amas de casa, pues ellas no perciben unos recursos pues grandes o considerables que puedan decir, ay, yo quiero tal mueble, lo quiero cambiar. Pero si yo le digo, yo tengo la posibilidad de ofrecer un servicio que no es que me va a comprar un mueble, sino se lo voy a rediseñar, obviamente le va a salir más económico y va a ser a la par con su economía. Y a la larga es pensado para las mujeres, pero veo que también es pensado para los hombres, porque nos van a ayudar al bolsillo de nosotros. Exactamente. Porque no vamos a tener que sacar 2-3 millones de pesos para ir a comprar unos muebles, sino sencillamente con poca plata vamos a tener unos muebles, podemos decir que se van a ver como nuevos y nos van a ayudar a nuestra economía. Sí,
En sí es un doble propósito. En el hogar se piensa, si bien es cierto está proyectado dirigido a las madres, ¿por qué a las madres? O a las amas de casa, porque nosotros le vamos a llegar a vender el servicio a ellas que están en el hogar. Entonces por eso yo más que todo lo tengo diseñado a las mujeres que están en sus casas. De todas maneras yo les agradezco por estar pendiente y por haber colocado atención a lo que se quiere implementar en nuestro municipio. Bueno, David, pues la de felicitamos todos y que modos, pues me parece muy bien porque es una idea innovadora. Es algo que no se había visto aquí y veo que es algo que le va a llamar la atención a la mayoría del público porque, hombre, con pocos recursos vamos a poder volver a reutilizar esos muebles que podemos tener por ahí arruinados. Exactamente, y que van a ser, y que a pesar de que va a ser, es de rediseñar, pero vamos a tener un personal que sea altamente capacitado para que hagan la labor, porque la idea es que tanto si su merced me dice arrégleme esto, o rediseñeme, o acomódemelo, Que haya un técnico. y que quede satisfecha, porque con eso me va a ayudar a que la señora también se enamore de lo que yo le voy a ofrecer. Sí, porque realmente lo que se va a rediseñar son los muebles, pero los muebles son los que nos dan un diseño interior. Exactamente. Muchísimas gracias, muy Está amable. muy bueno el proyecto. Muchas gracias, muy A amable. usted.